Hola Seba, ¿cómo está ahí? Hola, ¿qué tal? Aquí. ¿Te costó conectarte? Me di cuenta. Sí, ¿Qué, sí, qué pasó? tuve que actualizar esta cuestión del Zoom, No, la verdad, me costó un poquito. ya, no te preocupes, aquí estamos esperando. Oye Seba, como hablamos por WhatsApp y quedamos la sesión pasada, hoy día la Ujú. idea es poder conversar, como hacer una serie de preguntas y una entrevista y tener una conversación entre los dos que nos permita profundizar en tu experiencia de papá, con tu hijo, con la situación que estás viviendo hoy día, como para poder entenderlo mejor y poder saber de ahí también cómo ir pudiendo ayudarte, ¿ya? Em, Antes de eso, cuéntame cómo estaba la última semana, qué ha pasado. Eh, la verdad ha sido bastante normal la última semana, como que ha sido tranquila dentro de todo, entonces eh, eso en verdad, como que no ha habido mayor problema. Ya, súper. ¿Cómo ha estado Benjamín? Bien, bien, o sea, eh, sigue todavía obviamente como con estas como mañitas Mm, que habíamos hablado. Eh, pero dentro de todo como que obviamente ha estado bien. Estuvo un poco resfriado, pero cosas normales que pasan. sí, es que está dando vuelta una cantidad de virus, ¿eh? Sí que No, y con los cambios de temperatura brutal. también, también. Sí. Oye, y como para pensar, empezar a conversar sobre Benja y sobre tu experiencia de papá, ¿me podrías como contar un poco y describir cómo es Benja? Sí, oye, eh, bueno, el Benja es una persona igual bastante tranquila Mm, dentro de todo. Eh, creo que si pudiésemos definir como, no sé, lo comparo un poco conmigo cuando yo era más chico igual. Eh, creo que yo era como mucho más inquieto, mucho más pelusa, más movedizo. Eh, Granja es como, no sé, es como, me pasa que es un poco lo contrario, pero a la vez no deja de ser como bueno para conversar, para tirar chiste igual de repente, hacer un poquito de broma, mm, pero tiene como una energía muy, muy calma. mm. Lo relaciono como con... ¿Y me podrías dar un ejemplo de eso? eh, por ejemplo, el Benja puede estar con la abuela acostado Mm, viendo teleserie y conversando sobre la vecina que le está hablando de que ya se juntaron a tejer y está cagado de la risa. mm. ¿Qué otra característica más tiene Benja? ¿Es tranquilo? A ver si pudieras elegir dos Eh, palabras más que tú sientes que lo identifican a él. yo diría que es observador, ¿Ya? como que le gusta harto eh, como mirar qué pasa a su alrededor. Eh, y mamón, Vamos. es A bastante ver, mamón. ya, y a ver si lo mismo que te pedí con tranquilo, a ver si para poder imaginarme esas dos características de él, cuéntame algún ejemplo, algún momento que recuerdes donde haya sido mamón, por ejemplo. Eh, ponte tú la, el fin de semana que estuvo conmigo. ¿Mm?
cuando lo fui a dejar, eso igual fue fome. Eh, Cuando lo fui a dejar, como que se fue corriendo donde la mamá, Mm, como rápido. Obviamente no corriendo como niño grande, pero a su velocidad. mm, Eh, y no me dijo chao, como que fue para allá, ¿no? mm, ¿Cachai? Eh, y tiene esas cosas como que a mí no me cabe duda, ponte tú si escoge entre la mamá y el papá, se va con la mamá. ya, Igual no lo culpo mucho, a mí me pasaba lo mismo cuando chico, en el sentido de que si tuviese que escoger a alguien, también me iría más por la mamá. la mamá. Eh, pero, pero igual es fome, como que es fuerte un poco igual. Sí, pues, ¿y cómo te sentiste tú en ese momento cuando lo viste correr donde su mamá? Y sin despedirse, que parece que eso fue como lo Sí, que... eso fue fome. En el momento igual fue como choqueante un poco. Ujú, Como que después se me pasó, como que dije ya, filo, como que está bien, está en la suya, no le voy a molestar, es un niño chiquitito. Eh, pero, pero es como que el primer pensamiento como que viene un poco a la cabeza, es como chuta, no me quiere, o chuta, no, como que no me pesca, no está ni ahí conmigo. ¿Cachai? ujú. Y eso es como heavy igual. Y después cuando piensas sobre lo que estás pensando, ¿qué piensas? Ahí se, ahí está lo que te digo un poco como que me pasa dos cosas, como que una es como esto que te digo que es como igual Filo es como un niño más chico, como que es mamón, eh, eh, creo que puede pasar eso. Y dos, también como que me pasó el rollo como que quizá eh, estos como meses, ¿cachai? Eh, Han estado como que de alguna forma igual afectando. Ustedes Como, están separados desde abril, ¿cierto? sí, como que puede ser igual que, como que tenga como ya cierta como media conciencia al respecto. eh, Como que al final pasa eso igual, como que yo hago el recuerdo como con lo que te contaba de mis papás, Mm, entonces como que me da como un poco de miedo igual, como que me gustaría pasar más tiempo con él, quizás creo que puede ser eh, positivo. mm. Oye, vamos a tomar después, un poquito más adelante el tema de tu experiencia también como hijo, pero como para terminar de imaginarme a Benja, que todavía no lo conozco, cuéntame esto de observador también. ¿En dónde cuándo lo has visto con esta característica que es observador? Eh, el Benja, eh, ponte tú, eh, hace un mes fuimos al cumpleaños de una prima de él, Mm, la Sofi, que la Sofi ya cumplió 10 años, que es hija de una prima mía. ¿ya? Y yo lo llevé porque, bueno, porque estaba el fin de semana conmigo y porque dije, igual van a haber otros niños, quizás obviamente son niños más grandes, eh, pero para que un poco como que, no sé, cumpleaños, dulce, como que lo puede pasar bien, igual van a haber juegos. eh, y me di cuenta como que le costó compartir con el resto, en el sentido de que le costaba como, no sé, po.
entrar a jugar o convivir, aparte que el resto igual tienen 10 años, entonces no lo iban a pescar tanto. Eh, pero aún así él estaba como entretenido, como observando un poco Ya. las dinámicas que pasaban. Mm, Como que me pasó en una que habían unos, como estos, como juegos inflables. mm, eh, y había un juego como más chiquitito. Y habían unas niñas que yo no conocía, de haber sido amigas de la Sofi, que estaban tirándose por ahí también. Y yo estaba con el Benja, mm, pero yo lo estaba como esperando abajo. Y el Benja estaba arriba. Y de repente yo le decía como, ya, pues Benja, tírate, tírate. te estoy escuchando mal. Parece que se está quedando, estás perdiendo conexión de internet. Y creo que me quedé Ahí, pegado. sí, te quedaste pegado, pero ya ahí estamos de ¿Está? vuelta. Sí, Sí, entonces ahí estoy. sí, quedaste en que le estabas diciendo al Benja, tírate, tírate. Y que estaban estas otras niñas que, me imagino, como que estaban Sí, arriba. Sí. sí, no, ellas estaban jugando como que se tiraban, subían. Y el Benja ya le decía, tírate, tírate. Y como que no me pescó un buen rato. Y lo único que hacía era como mirar a estas Sí. niñas y se reía. No, bueno, Entonces para mí es como que claro, es como que está en la suya, disfrutando igual. eh, pero no está como en el modo como activo. mm. Oye, y Y eso yo lo veo más. perdón, dale nomás. No que eso lo veo más así como observador, ¿cachai? Es que cuando dijiste disfrutar me quedé pensando también en si me pudieras contar algún momento de ojalá la última semana que estuviste con él. Esta semana pasada te tocó con él, estuviste. Sí, Entonces, algún momento que sea fresquito, donde tú hayas sentido que hayan estado como en completa conexión, donde hayan conectado entre los dos. A ver si recuerdas alguno. eh, estábamos, fuim- llegamos acá a la casa ¿Mm? y él quería ver una película eh, que le gusta ver harto, que le gusta Toy Story. Eh, y me acuerdo que yo tenía un de estos como cabritas como en bolsa. ¿Mm? eh, y las traje como para ver la película. Nos acostamos y empezamos a ver la película. eh, y él como que se quedó como apoyado en mí, como todo el rato. No, no, no porque solo estoy al lado, sino como que tenía la cabecita como apoyada. Y me acuerdo que se reía y me miraba, y yo me reía igual y lo miraba. Eh, y era como que me acordaba igual un poco cuando veíamos como película los tres, ¿cachai? Eh, Como que era un panorama igual recurrente. Mm. Los tres con la Nati. Sí, Ya. Oye, y en este momento que tú estuviste la semana pasada con él, así viendo la película, rico, ¿cómo te sentiste? ¿Cómo fue para ti ese momento de conexión? bien, pues, bien, fue bacán. Como que igual me daba como un poquito de pena porque uno se pone como a sobrepensar las cosas en el momento, pero dije ya no, como que no entré en esa, como que disfruta nomás lo que está pasando. En ese momento tú te pusiste a sobrepensar las cosas. Claro, porque me pasó que me recordé, o sea, recordé como cuando veíamos películas los tres, pues, entonces como que me daba un poquito de pena igual la situación. Eh,
como nostalgia, Mm. ¿cachai? Pero me dije a mí mismo en eso al tiro, ese fue un momento como que dije como ya, como disfruta de la situación, como que estás tú con el Benja, como que solamente disfruta lo que está pasando. Y por el lado de Benja, ¿cómo se habrá sentido él en ese momento? Yo creo que bien, yo lo vi como disfrutando, como que no hubiese como problema alguno, ¿cachai? Eso como que sentía yo en ese momento también. Mm. Como que si bien obviamente no estamos juntos todos los días, como que ese momento en que estábamos juntos era como disfrutarlo sin pensar en que te extraño o Mm. en que pucha, quizás podríamos hacer otro panorama distinto, no sé, eh, ya que no estamos tan juntos. Era como súper simple igual, porque es como ver una película, ¿cachai? Comer una cosita, pero al final eh, eso me pasó a mí. Yo lo veía a él como disfrutar, reírse, así como cuando veíamos películas los tres, pues entonces eh, como que fue un momento muy bacán, muy simple pero preciso. Oye, Seba, y por el contrario, algún momento también durante la última semana donde tú sientas que no hayas conectado para nada con el Benja. Mira, este fin de no me pasó, pero, pero la penúltima vez que estuve con el Benja, ahí tuvimos como un encontrón, ¿Mm? un poco. Eh, Me acuerdo que le había llevado la leche, ¿Mm? la mamadera, todavía toma mamadera, eh, y él me la había pedido, ¿cachai? Eh, entonces yo se la hice claramente, se la llevé, y, y después cuando llegué, me empezó a decir que ya no quería, como que le había quedado como mala la leche, y yo la probé, y estaba igual que siempre, ¿cachai? Todo La leche se la he cambia. hecho 20.000 veces. ¿Mm? Y me decía que no quería la leche, que no había quedado como le queda a la mamá. ¿Mm? eh, y nada, pues, para mí igual me dio lata, como que tuve que botar la leche, ¿cachai? Igual eso da lo mismo, como que me dio lata, como que no sé por qué entró en esa, como que al final le saqué la leche nomás, ¿Mm? lo dejé un rato tranquilo. eh, Tuve que llamar como a la Nati, ¿Mm? ¿cachai? Le escribí por WhatsApp, dije, oye, el Benja quiere hablar contigo. Hablaron un rato y después como que se le pasó igual. Y eso mismo lo que tú estabas mencionando, ¿cómo crees que se sintió él? ¿Qué le pasó a él en ese momento? No sé, sinceramente no sé qué le habrá pasado. Eh, no sé si se habrá acordado de la mamá o, o quizás vio algo en la tele o que estaba viendo bonito. En ese momento mientras tú le estabas pasando la leche. Claro, yo fui a prepararle la leche, yo estaba trabajando. Él estaba viendo bonito y me pidió que le hiciera la leche, fui a hacer la leche, volví y pasó eso. Mm. ¿Sí? Quizás también fue porque estaba trabajando, como no estando con él, ¿cachai? Pero tenía que completar una pega. Puede ser, ahora que lo pienso. ¿Y tú? Pero
¿Y yo qué cosa? ¿Y tú cómo te sentiste en ese momento que no conectaron? Mal, me sentí raro. Me sentí como que no me dio tanta pena, me dio más rabia que otra cosa. Me pasó. Eh, Obviamente no lo reté, no le dije nada, pero me dio como rabia como verlo así. Mm. Como que dije, como que puta, nunca me ha pasado esto, ¿cachai? Como que, ¿qué onda? Como que será que está entrando como en la edad, como más niño, más mañoso, ¿cachai? Que habla y quiero, no quiero, ¿cachai? Como que baja, y me pasó como justo a mí, ¿cachai? Como Cumplió justo en los el cuatro momento. hace poquito, ¿cierto? ¿Ah? Cumplió los cuatro hace poco. Sí, Y te está sí, pasando justo a ti, perdón, te interrumpí. sí, sí. Supongo que obviamente a la Nati le pasarán sus cosas igual, eh, pero bueno. Oye, y llevándote como a otra área del ser papá, ¿cómo eres tú como papá? ¿Cómo te podrías describir? ¿Cómo eres? Yo creo que me gusta, me gusta ser bastante juguetón. Mm, Como que me puedo sentar en el piso con él y jugar con sus juguetes y con él y armar historias, ¿cachai? Eh, Como entrar como en esas fantasías de cabro chico. eh, Me gusta harto como ser como cariñoso, como, como darle cariño, ¿cachai? Como afectivo, como apapacharlo. Eh, Creo que voy más por ese lado mm, yo. Eh, no me gusta, como que soy, me encuentro un poco débil igual ahí, como retarlo y esas cosas, mm. como que no me va mucho. Te cuesta más eso. Sí, Mm, sí, Te sale mucho más fácil la parte de entrega de cariño. sí, como que caigo fácil, soy presa fácil. Somos dos. Oye, y pensando ahora, lo que tú nombrabas hace un ratito, ¿cómo sientes tú que fue tu experiencia de niño, como tu experiencia de ser criado por tus papás? Y cómo eso tú sientes que está impactando hoy día el cómo tú eres papá. Algo me Mm, habías nombrado, me habías contado un poquito, pero a ver si podemos profundizar un poco ahí. sí, obvio. Eh, con mis papás, bueno, como te había contado igual, yo soy hijo de papás separados, Sí. ¿cachai? Y aparte soy hijo único. Eh, entonces, para mí, como lo más duro, lo más como fome, es que pasé mucho tiempo solo cuando era chico, Mm. chico. Chico, chico, ¿de qué Eh, edad? ¿A qué edad estás pensando? Entre los 5 13 años, Ya. bueno, después ya como que era más independiente un poco, entonces como que quizás daba un poco igual, pero no tan así, obviamente. Pero me acuerdo que mi mamá trabajaba mucho. Mm. eh, bueno, no vivía con ella,
y mi mamá trabajaba mucho, entonces yo no la veía durante el día. Como que estaba donde mi abuela o me quedaba en la casa y había como una señora que me cuidaba. Mm. En esa altura Eh, entonces tus papás ya estaban separados. sí, Ya. sí, 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 Mm. sí. ¿Y algún minuto vivieron juntos? Los tres, ¿Sí? no, Ah, nunca, ya. nunca, 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 nunca. Yo no tengo memoria de mis papás juntos, ¿cachai? Y entonces pasaba Eh, que probablemente estaba en el colegio o en el jardín y después te ibas a la casa de tu abuela o te cuidaba esta señora en tu casa. claro, sí, exactamente. Eh, y, eh, y nada, pues estaba solo. Como que yo creo que por eso mismo era como más pelusa, como que intentaba llamar la atención harto en el colegio, ¿cachai? Eh, o aquí mismo en la casa mi mamá como que me mandaba como ciertas como travesuras, o donde mi abuela compartía con mis primos a veces y también como que me mandaba ciertas cagadas. Eh, Me acuerdo que una vez le agarré estaba donde mi abuela y había un computador que era de un tío. Ya. Y hasta el día de hoy mis tías como que me molestan con esa historia. ¿Qué es esta? Y, y yo estaba con un primo y dije como ya hagamos pan, vamos a hacer pan. ¿Ya? ¿Qué sé yo, po? ¿Cachai? Y agarramos un stick fix y Mm. empezamos a echarle al computador stick Oh. fix pensando que así íbamos a hacer pan. Y después llegó mi tía, nos pilló, nos retó, Sí, pues para nos matarlo, subió, pues. nos bajó. eh, y yo fui el de la idea, po. Yo fui el pelusa. Y nada, me acuerdo de eso. Oye, Seba, Eh, ¿cómo sientes tú que influyó en ti, cómo influye hoy en ti ese sentimiento de que estuviste solo mucho tiempo? Hoy me pasa a mí que no, me aterra que le pase lo mismo. Que a Benja le pase lo mismo. Sí, como que a mí me pasa como que hoy en día, claro, como que banco mucho a mi mamá, en el Mm. sentido de que entiendo que eh, como que hay sacrificios que hacer eh, para tener ciertas cosas, ¿cachai? A mí nunca me faltó nada, tuve siempre educación, comida, gustos, ¿cachai? Y eso fue gracias a ella, Mm. por sobre todas las cosas. Eh, pero me pasa a mí que siento un poquito lo contrario, ¿Cómo? como que yo soy capaz como no sé, po, de dejar mi pega de lado, ¿cachai? Por el Benja, como que renunciar, ese tipo de cosas me refiero, como que me aterra el hecho de pensar que le pueda pasar lo mismo. ¿Por qué Creo será? que eh, como que estoy igual como que se lo he dicho a la Nicole, como que loco, si no hay nadie en la casa, ¿cachai? Como que llámame a mí y yo puedo ir para allá o puedo irlo a buscar, ¿cachai? Si tú no quieres que esté allá o te incomoda, eh, como que prefiero que esté con uno de los dos, ¿cachai? A que esté como con alguien que lo esté cuidando o más o menos solo. Porque ¿cómo te hizo sentir a ti esa experiencia de haberte sentido solo? Eh,
me acuerdo que el- cuando era más chico, Ujú. como que simplemente lo vivía, como que no me importaba mucho, ¿cachai? Pero ya cuando crecí, cuando era más grande un poco, como 16 años, 17 años, me acuerdo que esa época como de últimos años de media, como que sentí que me pegó. ¿Cómo así? Eh, Me acuerdo que empecé como a eh, tener como medio como episodios como de bajón Ujú. acuático, eh, y le echaba la culpa a mi mamá. Como me acuerdo que le decía como no, si tú me dejaste solo, ¿cachai? Eh, eh, yo era chico y estaba como medio abandonado. eh, y ese tipo como de discusiones. Así te sentiste, tú te sentiste abandonado. Sí, Mm. sí, sí, totalmente. Y Sí, mencionaste que cuando Benja se fue corriendo a donde la Nati a abrazarla, a saludarla, cuando la fuiste a dejar, uno de los primeros pensamientos que se te vino a la cabeza fue el no me quiere. sí. ¿Por qué crees que piensas eso? ¿Y qué vínculo puede tener con esta experiencia que tú me estás contando de haber sido un niño que te sentiste solo? Perdón. No te preocupes. Oh, yo creo que lo mismo un poco, Mm, como que ahora que lo decís no lo había pensado mucho. Eh, Tiene todo el sentido, todo el sentido. Yo creo que es como el pensamiento también de chico, po. Como no me quiere, ¿cachai? No, mm, no está conmigo, no me quiere. mm, Yo creo que eso. mm. Y ahora de grande, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves la situación desde otra perspectiva, siendo papá? ¿Cómo ves lo que tuvo que vivir tu mamá? ¿O lo que hizo tu La mamá? banco, Ujú, la banco 1000%. Creo que yo amo a mi papá, ujú. ¿cachai? Hemos Pero, hablado de él, pero... pero creo que mi mamá muchas veces eh, fue papá y mamá a la vez, ¿cachai? mm, Eh, Creo que es como que para mí es un ejemplo. mm, Eh, si bien existen todas estas cosas, como que hoy en día, sobre todo como que teniendo el Benja, mm, me pasa eso, como que me pregunta a veces como, y a veces conversamos igual, como, ¿cómo le hiciste? mm. Sí, ¿Cómo pues le ha hiciste? estado Como que, difícil. sí, po. Oye, Seba, mira, nos queda poquito rato, entonces como para ir
cerrando, nos va a quedar como próximo capítulo, próxima sesión, también explorar ahí cómo fue tu experiencia con tu papá y otros temas. Pero para cerrar, ir cerrando, me gustaría que terminemos con la emoción eh, más neutra, más contenta, porque probablemente veo que te removió esto de recordar tu experiencia de chico. Y volvamos al presente, volvamos al presente de cómo hoy tú te sientes siendo papá y cuáles son esas experiencias, cuáles son esos momentos que más felicidad te han dado siendo papá del Benja. Si tienes alguno más o menos reciente donde que lo puedas recordar. Eh, yo creo que hablando la otra vez con mi mamá, con todo esto, eh, me pasó eso como de tener como una pequeña como satisfacción, Mm, ¿cachai? Eh, como de sentir como, si bien obviamente es como bien chico el Benja, eh, me pasaba como que estábamos hablando de él, eh, y yo decía, puta que bacán mi hijo. Como que lindo que es como bonito, es como buena persona, ¿cachai? Y es como que yo sentía, este weón cuando grande va a ser pura luz, mm, ¿cachai? qué rico, Pura sí. luz. Y yo decía como, que la raja, weón, la raja, como que pensaba en mí, pensaba en la Nati, y decía como, weón, qué lindo eh, que al final como que un poco tiene que ver igual como la crianza, ¿cachai? Totalmente. Entonces decía como yo le igual le daba como gracias a mi mamá, como decía como veo al Benja y soy feliz, ¿cachai? Como que no me importa nada más alrededor, solo él. Me acuerdo de haber sentido como esa como alegría, ¿cachai? Como instantánea, como que te llena el cuerpo. Me alegro mucho, precioso. Sí. Y eso es lo que ustedes han hecho también, po. No, tú y la Nati, lo que ustedes han ido construyendo Sí, con él, más allá de la separación, po. Y es también por eso que tu motivo de estar acá, de seguir construyendo lo mismo, más allá de que haya pasado este dolor de separarse. Mm. sí, totalmente. Es Seba, lo que más deseo, en verdad. ¿te parece que sigamos conversando en una próxima sesión? Y sigamos entonces ahondando un poco en la misma línea, Obvio, obvio ¿ya? que sí. Como para poder ir viendo por dónde podemos ir enfocando este acompañamiento, esta ayuda que tú estás pidiendo para poder ir eh, como transitando este momento de tanto cambio entre tú, Ujú. Nati y acompañar también al Benja. Bueno, eso, pues nos vemos la próxima semana.
¿te parece? Mismo Sí, canal, misma. obvio, obvio. Muchas gracias, María José. Igual, que estés bien, Seba, nos vemos. Igual que estés muy bien, nos vemos. Chau, chau. Chaito.